¿Cuáles dirías que son aquellos aspectos del estilo de vida que la gente puede cambiar para mejorar su salud cardiovascular? Cuando nosotros estamos tratando a gente que ha sufrido, que está sufriendo un infarto, es que no son gente que se cuida. Son gente que fuma. Son gente como la que tuve esta semana de 46 años y 20 años tomando anticonceptivos orales por gusto. Chica, no te la juegues. Todo es importante. ¿El LDL es el villano de la película? ¿Se exagera? Seguramente, dependiendo de con quién esté hablando, a alguien le puede dar más importancia que otras personas. Yo no sé si se exagera su importancia. Yo sí que siento que en redes sociales se habla demasiado de colesterol LDL y demasiado poco de otras cosas que también importan. En algo que sabes mucho es el consumo de sal añadida, ¿vale? Consumo de sal añadida en la comida y el riesgo de enfermedad cardiovascular. A más sal añadida hay más riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. Las relaciones sociales, ese vínculo que creamos entre las personas y tenerlo y mantenerlo, ¿puede alargar la vida? ¿Puede mejorar la salud cardiovascular o puede prevenir que se deteriore? Si nosotros nos rodeamos de personas que nos descargan nuestros problemas, nos hacen reír, nos recaban en mejores consejos, nos transmiten pues esa tranquilidad que necesitamos, nuestros niveles de estrés van a disminuir y eso, como hemos comentado, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares con el tiempo. Y luego pienso, se ha demostrado, hay estudios que puedan decir algo al respecto y hay estudios de lo contrario, que personas que se sienten solas mueren más. Te toca hablarme un poco del tabaco, de tu amigo el tabaco. Eso es lo peor. Ya me has dicho, ¿no? Que vamos, prácticamente todas las personas que te entran a ti en tu práctica diaria, la mayoría. Muchísimas fuman, ¿no? La mayoría. ¿Qué pasa ahí con el tabaco? Bueno, el tabaco es un tóxico agresor directo contra el sistema circulatorio y contra el corazón. Y por eso las personas que fuman y que llegan a la sala de intervencionismo coronario, de intervencionismo cardíaco, tienen las arterias como, no sé, es que ni siquiera como 20, 30 años más, es que tienen las arterias destrozadas. Bienvenidos a un nuevo podcast de nutrición y salud de Fit Generation. Como ya sabéis, mi nombre es Gonzalo y hoy me gustaría que pensásemos en una cosa. Si echamos la vista atrás, hace 100 años más o menos, veríamos que la gente famosa era considerada pues, a los científicos como Einstein o escritores como Kafka. De un tiempo a esta parte hemos pasado a considerar a las celebridades, a los artistas, a los deportistas. Bueno, hoy tengo el placer de tener conmigo a una persona que ha sabido unir lo mejor de los dos mundos y ha creado una cuenta de divulgación espectacular. Tengo el placer de presentaros hoy al doctor José Avellán. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues muy bien, porque estoy aquí contigo, que soy súper fan, de verdad. Te lo confieso, desde hace ya pues, muchos años que te sigo. He aprendido y aprendo mucho contigo, y eso es un hecho. Y de hecho, parte de lo que yo defiendo y divulgo, sí, buena parte nos hemos enriquecido, ¿no? Y yo creo que... Mutuamente. Sí. Y de hecho, por eso estoy aquí. Cuando me llamaste dije, hombre, faltaría más, ¿cómo no? Joder, qué honor, de verdad, te lo agradezco mucho tus palabras. La gente tiene que saber rápidamente que tú fuiste una persona que me dio una oportunidad de ir a exponer, digamos, mis años de estudio en un foro nacional de salud. Nunca lo voy a olvidar y para mí es un honor que seas una de las primeras apariciones del podcast y no podía ser de otra manera, desde luego. Te lo digo de corazón. Nada, muchas gracias. Bueno, pues eres cardiólogo intervencionista, si no me equivoco. Y hoy vamos a ayudar a la gente un poco a comprender esas relaciones entre farmacología, estilo de vida, salud cardiovascular. Vamos a tocar todos los temas que a la gente le interesan, colesterol LDL, ApoB, consumo de avena, consumo de huevos, toxinas y algunos otros temas que son muy interesantes que hemos hablado, que no se suelen tocar increíblemente, pero que me alegró mucho que me dijeses que sí que has estudiado sobre ello porque... La gente va a alucinar, yo creo. Sí. Así que, bueno, vamos a pasar, si quieres, directamente con la primera pregunta. Por aterrizar mejor el tema, ¿cuáles dirías que son aquellos aspectos del estilo de vida que la gente puede cambiar para mejorar su salud cardiovascular? Bueno, los principales son los que conocemos dentro de la medicina como aquellos factores de riesgo cardiovascular modificables, ¿vale? Sí, y esto te da ya un push de practicidad, porque podemos actuar frente a ellos, podemos cambiarlos y eso va a recabar en una mejor salud. Y los principales, pues probablemente desde mi punto de vista son, seguro, estar activos y hacer ejercicio físico regular, porque nuestro cuerpo necesita el movimiento y se
autorregula y se optimiza con el movimiento para tener un mejor metabolismo y unas paredes arteriales o un sistema cardiocirculatorio que funcione mejor. Seguro una nutrición adecuada. Yo siempre digo y defiendo que lo más importante es que nuestra alimentación solo contenga o prácticamente solo contenga alimentos naturales integrales, por así decirlo. Es decir, sabemos que las mezclas raras con aditivos y con composiciones extrañas, es decir, los ultraprocesados, le sientan mal a nuestro cuerpo. Seguro que una falta de sincronización, y esto la gente lo conoce más como un descanso inadecuado, pero sabemos que sincronizarte no es solo descansar bien, sino vivir de día, porque somos seres que estamos hechos para tener un periodo de actividad que coincida con la luz del sol. De hecho, sabemos que es un sincronizador para nuestro reloj intrínseco, circadiano, y por ende descansamos de noche. Y luego otro aspecto principal que creo que es modificable y que, estoy seguro que es modificable, aunque la gente crea que en este mundo no se puede vivir de otro modo, que sí que nos mata o nos aumenta el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, creo que es el estrés crónico que todos padecemos. Desgraciadamente estamos en un mundo artificial donde los compromisos, las tareas pendientes, la dinámica del necesito todo ya, nos están recabando en una mala gestión cerebral o de nuestro sistema nervioso central que hace que estemos con unos niveles de estrés superiores. Y eso, al fin y al cabo, aumenta la inflamación crónica de bajo grado que le sienta muy mal a nuestro sistema cardiocirculatorio. A mí se me ocurren esos 4, seguro que hay más, porque es modificable desde la contaminación hasta mi composición corporal, ¿no? Sabemos que el aumento de almacén de grasa corporal es proinflamatorio, aumenta la resistencia a la insulina, muchísimas cosas que le sientan mal a nuestro sistema cardiovascular, pero yo creo que todo se deriva también de una nutrición adecuada, de hacer poco ejercicio, de vivir estresado, de dormir poco, ¿no? De no poner en la balanza o no primar lo que es esencial. Vale, perfecto. Y tú imagínate que una persona está en casa y se está preguntando, vale, ¿y cómo puedo evaluar yo? No sé si estoy haciendo suficiente quizás, ¿no? ¿Cómo puedo evaluar yo en qué estado está mi salud cardiovascular? ¿Hay alguna manera sencilla de que la gente lo pueda evaluar? Como estado de salud cardiovascular, la enfermedad cardiovascular es cierto que es perversa porque hasta que yo no tengo un evento cardiovascular es asintomática. O por lo menos hasta que la enfermedad de las arterias es suficientemente severa. Quizá debería de decir que la enfermedad cardiovascular, tal y como la conocemos, más del 90% de los eventos que provoca se deben a que dentro de las arterias se crean placas mal llamadas de colesterol, porque no solo tienen colesterol dentro, son placas de ateroma, también se calcifican y tienen otra serie de componentes celulares y detritus, desechos celulares. Cuando esas placas crean una obstrucción dentro de alguna arteria, suelen dar clínica. Y es cierto que mucha gente me dice, oye, es que yo quiero saber si tengo placas de ateroma. No sé si esa es tu pregunta. Sí, la pregunta es si alguien puede evaluar, decir, ostras, tengo que mejorar mi salud cardiovascular. ¿Cómo puede saberlo? ¿Simplemente por los hábitos? O sea, ya los hábitos, pero tú imagínate que alguien me pides para una prueba, ¿no? O sea, hay pruebas que podemos hacer sencillas en medicina. Vale, pues habla de pruebas si quieres, sencillas. Hay una muy sencilla que es no invasiva, que es hacer una ecografía de las carótidas, en las cuales podemos medir el grosor que se llama íntima media, que son el grosor de la pared arterial, y ahí podemos ver si es una pared arterial finita, sana, o ya empieza a acumularse dentro, pues empieza a haber placas de ateroma o directamente están obstruidas, ¿no? Que es lo que vemos en el hospital. A veces están calcificadas y obstruidas 100%. Hay otras pruebas como analíticas que te pueden hablar de un estado de inflamación, pero eso no se correlaciona, no tiene por qué correlacionarse con la existencia de placas, porque en medicina hay que estar expuesto a un factor de riesgo y también tener un tiempo de exposición para, digamos, que se creen estas placas de ateroma. Luego tenemos otras pruebas no invasivas como es un TAC coronario, es súper útil. Y de hecho medicina en la estratificación del riesgo está súper de moda. En la cardiología, si algo ha cambiado en los últimos 10 años, es la utilidad del TAC coronario, del escáner coronario, la tomografía computerizada coronaria, todos son sinónimos, que nos puede decir por fuera, mediante una exploración que es no invasiva, cómo están las arterias de nuestro corazón y cuánta placa calcificada hay. Y eso se correlaciona muy bien con el riesgo de sufrir un infarto con el tiempo. Ahora te expones a radiación ionizante,
que no es sano del todo, todo tiene sus riesgos, aunque es verdad que un TAC coronario es sencillo. Y luego hay otras pruebas ya invasivas, como por ejemplo a lo que yo me dedico, que es hacer coronariografías invasivas. Desde dentro ya, ¿no? Sí, bueno, digamos que desde una pequeña incisión, porque puede ser yo ya voy por la mano, los cardiólogos y neurologistas ya estamos yendo por la mano, llegamos hasta el corazón, hacemos una inyección y vemos si hay placas de ateroma. Pero fíjate, desde el paciente que ya tiene una obstrucción, es decir, que ha sufrido un infarto y tiene una obstrucción importante, hasta la persona que está absolutamente sana, me parece que la pregunta es irrelevante. Porque ¿para qué quieres saber tú cómo estás si la respuesta a cualquier tipo de resultado es tienes que cuidarte lo mejor posible? ¿Qué más da? O sea, todas las personas tienen que tener claro que si mejoran sus hábitos y su estilo de vida, van a vivir más o con menos riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Hayas tenido uno o no. Por supuesto, esto es mucho más importante si ya has tenido un infarto. Oye, tío, es que tu riesgo de sufrir otro es el mayor posible. Y siempre vas a tener que cuidarte mucho, pero es que yo, que no he sufrido un infarto, no quiero tener uno, ¿no? Con lo cual, vale, me parece que la pregunta no tiene mucho sentido, aunque tiene respuesta. Vale, perfecto. Vale, vamos a meternos un poco en tema ya más eso, ¿no? Has comentado tener una buena salud de la pared de las arterias, ¿vale? Sin embargo, hay un componente que es el que desencadena la aterosclerosis, la placa ateromatosa, sí, que no necesita que haya ningún daño en las paredes, porque a día de hoy está bastante aceptado que cruza el endotelio por transcitosis, ¿no? Que son las lipoproteínas las lipoproteínas contenedoras de ApoB, el famoso LDL, ¿vale? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿el LDL es el villano de la película? ¿Se exagera? ¿Es causal pero se exagera? ¿No es causal y se le quita importancia? Seguramente, dependiendo de con quién esté hablando, a alguien le puede dar más importancia que a otras personas. Yo no sé si se exagera su importancia. Yo sí que siento que en redes sociales se habla demasiado de colesterol LDL y demasiado poco de otras cosas que también importan. Lo que sí que tenemos, intuyo, por decirlo coloquialmente, sé por dónde vas y quiero explicarlo bien. Venga. O por lo menos quiero explicar la visión que yo tengo como cardiólogo de esto. Vale. Está claramente demostrado que las lipoproteínas, es decir, los transportadores de colesterol y triglicéridos, principalmente los LDL, que principalmente son ricos en colesterol, pueden atravesar por transcitosis, como tú has dicho, la membrana celular, es decir, se imbuyen dentro de la membrana celular de las arterias. Pero también es verdad que sabemos que en un contexto de inflamación esto ocurre mucho más, y en un contexto de exposición a tóxicos esto ocurre mucho más. Es decir, ¿el colesterol es un agente causal de enfermedad cardiovascular? Sí, pero en ausencia de otros factores de riesgo cardiovascular, la creación de placas de ateroma es mucho menor, y esto es evidente. Por ejemplo, los fumadores, teniendo un colesterol X, van a provocar que sufran o que se creen más placas de ateroma en sus arterias. El colesterol es causal, el colesterol LDL. Cuando hablamos de tenemos que hablar bien. Voy a intentar pero vamos a intentar que en este podcast decirlo bien. ¿Los transportadores de colesterol LDL son agentes causales de placas de ateroma? Sí. ¿Sin ellos existiría la placa de ateroma? Es cierto, no existiría la placa de ateroma sin ellos. ¿Son los únicos villanos de la película? No. Porque necesitamos inflamación, o por lo menos sabemos que la inflamación de bajo grado se relaciona mucho con sufrir eventos cardiovasculares. ¿Y qué son agentes proinflamatorios? Pues la falta de ejercicio físico. El almacenar grasa corporal también sabemos que se asocia a más placas de ateroma. Por supuesto, los tóxicos como el tabaco se asocia muchísimo a sufrir eventos cardiovasculares. Entonces, yo no sé si se exagera su papel. Yo desde luego sé que sin colesterol LDL no existiría la enfermedad cardiovascular como existe hoy en día, pero también sabemos que es esencial para la vida. Entonces hay que, como en casi todo, yo creo que tú, o en general mucha gente sigue la corriente de el LDL cuanto más bajo mejor, y yo creo que estamos en un contexto social y de población que tenemos que dar ese mensaje, cuanto más bajo mejor, pero seguro que hay un rango, como casi todas las variables biológicas. Lo que pasa es que como todo el mundo lo tenemos o lo tienen elevado, la mayoría de personas, pues tenemos que dar este mensaje. Es como el ejercicio. La gente me pregunta, ¿cuánto ejercicio hay que hacer? Pues yo digo, todo el que puedas. ¿Es cierto? No. Seguramente, y tenemos muchos datos que nos dicen que... Pero en el contexto en el que estamos, cuanto más hagan, el mensaje mejor. Está bien, ¿no? Cuanto más, yo creo que sí. Vale. No sé si te he respondido. Me has respondido, te agradezco, millones de toneladas tu respuesta, pero creo que puede haber cosas que a lo mejor ayuda a que maticemos, ¿no? Venga.
El aumento de colesterol LDL como marcador en sí mismo es causal. Quiere decir que independientemente de cualquier otro factor, si tú aumentas los niveles de LDL, en promedio Va a sabes haber que más aumentas placas el de riesgo. ateroma. ¿Vale? Seguro. Bien. O sea, seguro no, sí. ¿Se necesita inflamación? No apoya la aleatorización mendeliana. Claro, ¿qué pasa con la...? Es una relación, yo creo, muy compleja. ¿Por qué? Porque ya la propia retención de LDL en la pared de las arterias y la actuación de los macrófagos ya aumenta los marcadores de inflamación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la aleatorización mendeliana se ve que los remanentes de VLDL sí necesitan inflamación, Claro. pero el LDL no. El LDL, Porque es más pequeñito seguramente, ¿no? Y o sea, sí que pasar. puede ser, sí que puede necesitar inflamación, el LDL no. Y luego, en los metaanálisis prospectivos de ensayos clínicos con terapias que reducen el colesterol LDL, es decir, reducir el colesterol LDL en sangre, vamos, básicamente, el riesgo disminuye exactamente igual, hay inflamación o no hay inflamación. Además es que el riesgo disminuye exactamente igual, ¿no? Ahora, Claro, tu punto, que yo creo que hay que habiendo, pero habiendo un nivel X de LDL, tener más inflamación Por supuesto. aumenta el riesgo. Eso es de cierto. hecho, Es decir, yo recuerdo estudios en los que en un contexto, mira, fíjate, cuando hay, es verdad que el LDL se imbuye dentro de la pared arterial, pero para crear una placa de ateroma, la mayoría, o hasta donde yo sé, en un contexto inflamatorio son una especie en una inflamación y en una agresión al endotelio, eso hay que repararlo. Sí, sí. Sabemos que en un contexto inflamatorio esa reparación es subóptima y se crean más engrosamientos de la pared arterial que si no hay inflamación, a igualdad de colesterol LDL. Entonces, muchas veces yo me encuentro en la disyuntiva de ¿qué mensaje doy? ¿Doy el mensaje perfecto, teórico, en el cual yo tengo que decir sin LDL no habría enfermedad cardiovascular, es verdad? ¿O tengo que adecuarme a mis pacientes? Porque mis pacientes, al fin y al cabo, es decir, la gente que tiene que entender que cuando nosotros estamos tratando a gente que ha sufrido, que está sufriendo un infarto, es que no son gente que se cuida, son gente que fuma. Son gente como la que tuve esta semana de 46 años y 20 años tomando anticonceptivos orales por gusto. Chica, no te la juegues. Todo es importante. No tenía otro factor de riesgo, nada más que exfumadora de hace 13 o 15 años, que también, por supuesto. Pues dar un mensaje mucho más práctico, mucho más pragmático, que la gente pueda decir, oye, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Haciendo un poco de todo voy a disminuir mucho mi riesgo cardiovascular. Y seguramente el riesgo añadido a tener, por ejemplo, si hablamos de alimentación, tomar colesterol de la dieta o no tomarlo, si todo lo demás lo estás haciendo perfecto, es mucho menor que tener que decir, oye, haz un poco de todo, aunque no lo hagas perfecto, pero vas a disminuir mucho más tu riesgo cardiovascular. Totalmente. Y ese yo creo que es el punto que tengo y a lo mejor es el que me da mi práctica clínica, ¿no? A mí me viene un paciente, y estos son casos que me estoy acordando perfectamente, gente que las veo imagínate, de 6 meses en 6 meses, y me acuerdo de un chico, un señor, que me viene con 20 kilos menos. Ay, muchacho, ¿qué has hecho? Me encuentro mejor que nunca. He tenido que quitarme pastillas para la tensión porque me bajaba hasta los suelos. ¿Qué has hecho? Una dieta keto. Ole tú. O sea, toda la vida intentando adelgazar y no ha podido. Con dietas de disminución de calorías, con dietas más o menos milagro. No había adelgazado nunca. Y el tío se quita 20 kilos en 6 meses con una dieta keto. Pues estarán mejor que hace 6 meses seguro. ¿Qué le digo? ¿Eso está fatal? Pues efectivamente estará peor que si lo hubiera hecho de otro modo. Pero ese señor está mejor que nunca. Ole. Vale. Entonces, la pregunta obligada es la siguiente. Si un paciente empezó a fumar y ha bajado 20 kilos por empezar a fumar... Es que el tabaco es un tóxico directamente agresor a la pared de las arterias. Pero seguramente esté mejor que hace tiempo. Yo creo que el tabaco es más peligroso que la obesidad. El tabaco es más peligroso que la obesidad. El tabaco te mata por fumar más Sí, el que la tabaco obesidad. no tiene nada bueno, ¿no? Pero sí. Quiero decir, ¿en qué punto decides, en qué punto tienes para decidir, vale, oye, pues si has adelgazado, entonces genial? Porque, por ejemplo, fíjate, yo que he leído literatura de la dieta cetogénica incluso en epilepsia refractaria, que ha demostrado, ¿no? Los propios autores y los practicantes intentan discontinuarla en cuanto pueden. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se equilibra decir, bueno, vale, has adelgazado, pero ahora intenta reconducir tu alimentación? ¿Cómo sería?
Es un poco complicado. No, pero ese fue mi mensaje. Digo, Vale, muy bien, vale, perfecto. Ok. Pues ahora vamos a empezar a aumentar, y de hecho vamos a empezar a aumentar los hidratos de carbono complejos por la noche, y poco a poco ya verás que no vas a tener efectos rebotes si lo haces todo bien. Y bueno, aún no lo he vuelto a revisar porque es un paciente que me he acordado que hace poco, pero suelen ir bien. Pacientes tendrás como Pero, para- hombre, claro, pero tú imagínate, tú vas a decirle a un señor que en 6 meses ha perdido 20 kilos con un tipo de alimentación natural, que lo ha hecho mal. No. Si es por fumar, es que yo creo que el tabaco es peor. Pero es verdad que es una pregunta muy perversa. Pero Lo es totalmente, pero bueno. si un tío me dice, pero es que es así. Si un tío me dice, he empezado a fumar, solo voy a fumar 6 meses y he perdido 20 kilos por fumar, seguramente esté ayudándole a su salud cardiovascular. Vale. Claro, porque son solo 6 meses. Vale. Pero tú fíjate, imagínate una persona obesa. Desde que nace, esa persona probablemente llega a los 40, 50 o 60 años. La mayoría van a llegar. No sé si van a tener problemas, pero desde luego los fumadores se infartan más que los obesos. Sí. ¿Y crees que es por el tabaco? No lo sé, pero Es difícil, todos fuman. porque tío. luego te pones a analizar la relación tabaco-enfermedad cardiovascular y tampoco es que digas tú tenemos unas pruebas increíblemente evidentes, ¿no? Bueno, te invito, bueno, ya sé que es solo mi experiencia, pero es que todos fuman, tío. Todos fuman, ¿no? Es que Claro, todos es que lo ves fuman. en la práctica y dices, me estoy encontrando toda la Que gente. todos fuman. Vale. Es brutal. Ok. Vale, muchísimas gracias por las respuestas, me han encantado. Vamos a pasar un poquito a algo un poco más técnico, pero que está de moda también. Y es, ¿el marcador ApoB Sí. es más fiable que el marcador LDLC para predecir, digamos, el riesgo cardiovascular? Tiene bastante sentido pensar que sí desde mi punto de vista. Tenemos algunos estudios grandes, la mayoría hechos en prevención secundaria porque son subanálisis de estudios que se han hecho con estatinas o con inhibidores de la PCSK9. El Fourier, por ejemplo, salió un gran estudio, se publicó hace no mucho, en el cual la ApoB tenía un mayor poder predictor para riesgo cardiovascular que el LDLC. Luego, esto, como te he dicho, se ha comprobado en algunos estudios de estatinas, algunos también en prevención primaria. Recuerdo, yo soy muy malo, tengo muy mala memoria en general, pero recuerdo alguno con más de 40.000 pacientes que también en prevención primaria tenía un mayor poder predictor que el LDL. Y lo que pasa en medicina es que tenemos que ver, o siempre intentamos ver si esto tiene sentido, tiene algún sentido. Y realmente lo tiene. Claro. Porque yo creo que eso puede ser un bonito mensaje. Yo no sé si este foro, la gente que nos sigue, sabe que el LDL de las analíticas, la mayoría de veces, no es una estimación directa, sino que es una inferencia, es un cálculo. Se calcula restando al colesterol total el HDL y luego restándole los triglicéridos entre 5, que esa es la fórmula de Friedewald. Y esta fórmula tiene algunas limitaciones. Cuando los triglicéridos son muy altos es poco fiable, entonces hay que usar otra fórmula que te divide, te resta los triglicéridos entre un coeficiente y, en fin, es una inferencia. Y luego fíjate que analíticamente o en la determinación analítica del LDL y del HDL, los resultados se obtienen separando por densidad. Entonces, si las moléculas sabemos que no todos los LDL son iguales, dentro de la baja densidad pueden ser más o menos grandes, como al final los separas por densidad, el cálculo es menos fiable, o tiene sentido que sea menos fiable que decir, no, es que cada molécula de LDL, de VL, de L, de IDL tiene un ApoB en su estructura. Si yo puedo estimar cuántos son, pues esto tiene sentido de que sea un cálculo más fiable. Y además es independiente a las concentraciones de otras cosas, hasta donde yo sé. Si los resultados me dicen que el ApoB se correlaciona por lo menos tan bien como el clásico LDL o incluso en algunos estudios mejor, y yo pienso y entiendo que tiene sentido que sea una medida más específica y precisa, pues mi opinión es que sí. Y de hecho, tengo que decirte que desde hace un par de años ya las guías de prevención cardiovascular establecen el ApoB como una medición que deberíamos de empezar a hacer en todos los hospitales. En el mío ya se hace, y esto es de hace 1 año y medio acá, porque claro, presionamos, oye, yo quiero esto. Y si no lo tienes, puedes estimar el colesterol no HDL, que al fin y al cabo es una estimación indirecta otra vez, pero por lo menos de todas las lipoproteínas que son aterogénicas, ¿no? Como decíamos antes, que en un contexto de inflamación el VLDL también pues, puede pasar dentro de la placa de ateroma o de la pared arterial. Entonces mi opinión es que sí. Es cierto la matización, ¿no?, de que se incluya también, no que se sustituya. Porque, cierto. Por ejemplo, la última guía de la Sociedad Europea de Aterosclerosis decía que
las analíticas acompañen, recomiendan que empiecen a acompañar. No, sustituir ¿para qué? Si tenemos toda la información que tengas. Hombre, no la vas a tirar. Y luego no puedes tirar por la borda toda la evidencia acumulada en favor del LDL. Claro. Que al final no estamos diciendo que sea una cosa mala, sino bueno, tenemos algo que te puede mejorar la predicción, ¿no? Claro. Pues chico. Claro, efectivamente, todo ayuda, nada. Todo apoya, genial. Pero sabes que se tergiversa, se tiende a Sí, tergiversar. el LDL no vale. Claro, sí. Tremendo, ¿no? Y esto me recuerda un poco, no es una pregunta que tenía preparada, pero me recuerda un poco a Valentín Fuster. Antes hablaste, lo conocerás seguro, Valentín Fuster, claro. Cardiólogo. ¿Quién no lo conoce? Nos da clases. En España, bueno, él nos tiene mucho cariño a los españoles, como español que es. Como español que está todas las semanas en Nueva York, pero como español. Sí. ¿No? Pero no sé si lo sigue haciendo, pero de toda la vida, cuando a los residentes de primer año de cardiología viene y da un curso él. Qué bueno. Sí, como de introducción a la cardiología, tal, y una cosa muy bonita. Sabía. Qué bueno, qué crack. Y antes de continuar con el podcast, si te gusta el mundo de la nutrición y quieres hacer dietas de manera legal y oficial en España, en Fit Generation tenemos el TSD, Técnico Superior en Dietética. Es un título oficial con clases 100% online y que además contamos con una bolsa de prácticas que te ayudarán a dar el salto al mundo laboral lo antes posible. Te dejo un dossier con toda la información que necesitas del TSD, tanto en el primer comentario como en la descripción del vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Vale, antes hablamos de que te debería haber un rango óptimo, ¿no? Sí. De LDL. Valentín Fuster, por ejemplo, tiene clarísimo que el rango óptimo debería ser como el de los neonatos, entre 50 y 70. Sí, eso es. Y todo apunta a ello. Todo apunta a ello, ¿no? Las líneas de evidencia diríamos que puede ser que ese sea. Claro, ¿qué pasa? Que luego está el mensaje de la Sociedad Europea de Cardiología o tal, que dice, no, cuanto menos mejor. Pero ojo, cuidado, porque es muy importante saber qué niveles ha mantenido la gente a lo largo de su vida. Claro, puede ser que si una persona ha mantenido niveles de 150 o hacia arriba, sea mejor incluso bajarlo, ¿no? de esos 50. Pero si se ha mantenido como otros mamíferos o como sociedades de cazadores-recolectores o tal, en esos rangos no tiene por qué ser mejor, cuanto menos mejor, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, pues me haces una pregunta dándome una respuesta que es la que yo defiendo. Parece. O sea, tiene sentido por todos los estudios que... bueno, básicamente esto viene, yo creo que de estudios que han demostrado que por debajo de 50 de LDL no hay aumento de placa de ateroma e incluso puede haber cierta regresión en gente que ha tenido eventos cardiovasculares. Esto además es muy chulo porque lo hacemos nosotros. Cuando hacemos coronografías podemos ver con ultrasonidos o con infrarrojos el tamaño de las placas de ateroma. Y entonces vemos como en gente que está bajo regímenes de estatinas importantes, pues la placa de ateroma disminuye. Pero se ha visto ya sin estatinas, solo adoptando un buen estilo de vida, con dieta también muy baja en productos animales, como la placa de ateroma disminuye. ¿Te refieres al Star Heart Trial de Orbis? Sí, ese es súper chulo, tío, porque se veía como el volumen de la placa disminuía un poquito. El volumen de la placa disminuía. Ahora ya se mide si es verdad con IBUS, ¿no? Con los ultrasonidos y tal, que de aquella no... Sí. Bueno, y como te digo, los estudios nos dicen eso. Ahora, si tú has estado expuesto a niveles de LDL altos durante toda tu vida, es decir, traduzco, tú ya tienes placas de ateroma en tus arterias, pues tiene sentido que a lo mejor puedas tener unos niveles aún más bajos de 50 para intentar revertir como todo con lo que puedas por la placa de ateroma. Ahora bien, esto yo no lo tengo tan claro. Es decir, es una idea que puede tener sentido, pero yo lo que sé es que por debajo de, entre 50 y 70 seguramente es el rango óptimo al que todos deberíamos de aspirar mantener nuestras analíticas. Tenemos una pregunta obligada ahora. ¿Las estatinas están matando gente? Avellán. Yo espero que las que pongo a mis pacientes le estén ayudando. Pero es una pregunta obligada porque es que no hay vez que no me lleguen 30 mensajes. Pero las estatinas están matando gente. Sí, bueno. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Lo que ha pasado, y no podemos ser... estando en el mundo real, lo que ha pasado es que cuando salieron las estatinas parecía que iba a ser la solución de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y entonces, durante mucho tiempo, de hecho hasta 2021 yo creo, había las sociedades europeas de cardiología, aún te daban unos niveles de colesterol por el cual deberíamos de iniciar una estatina, primero estilo de vida, pero es que si estaban por encima, no recuerdo, me suena, es que ya hace muchos años, creo que era por encima de 190 de LDL, estatina de inicio.
Y entonces eso hizo pues, que se creara, digamos, pues, la idea de que las estatinas eran para bajar el colesterol y no tenían efectos secundarios, o siempre merecía la pena. Y estoy seguro pues, que durante mucho tiempo ha habido personas, o seguramente algunas a día de hoy, pues, que las toman sin una clara indicación o por lo menos sin adoptar lo que te dicen primero las guías ahora, un buen estilo de vida antes de ver si no te puede bajar el colesterol LDL de otro modo. Claro, cuando uno es consciente de esto, dice, o un paciente me refiero que las tome, ¿cómo me estoy tomando yo esto si ahora las guías dicen otra cosa? Y a lo mejor entonces se ha creado esa idea de que las estatinas están sobre prescritas. Yo creo que cada uno debe de ser honesto con lo que hace. Yo te puedo decir que mis pacientes, las que las toman o en donde las prescribo, creo que está claramente indicado, y lo que está claro es que en esa cohorte de pacientes todos los estudios nos dicen que disminuyen el riesgo de sufrir un evento cardiovascular y la mortalidad. Pero es que luego analizas esos pacientes y hay estudios que nos han relacionado el tratamiento con estatinas con un menor riesgo de demencia, que dicen que provocan demencia, incluso de algunos tipos de cáncer. Tiene sentido porque al final las estatinas probablemente también tienen otros efectos más allá del LDL, que los han llamado efectos preiotrópicos, que pueden ser antiinflamatorios. Y sabemos que los pacientes que las toman también disminuyen un poquito su inflamación crónica de bajo grado. A lo mejor son otras cosas, no lo sabemos. Pero el caso es que yo creo que las prescribo cuando está indicado y espero que cada médico del mundo pues haga lo mismo, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Has dicho que en los últimos estudios se ve que se asocian a menor riesgo de deterioro cognitivo. Sí, porque siempre se les ha achacado eso. Claro, que bajar mucho el LDL, pero luego lo que se ve en la evidencia es lo contrario. Lo contrario, exacto. Vale. Muy bien, pues esto creo que puede aclarar a muchísima gente las dudas que hay hoy en día y un poco de locura también que hay, ¿no? Y que es normal porque todo se tergiversa al fin y al cabo y somos seres humanos y nos equivocamos, ¿no? Sí. Pero creo que puede ayudar muchísimo. Sí. ¿Vas a mojarte ahora en la siguiente pregunta? Yo mojo siempre. Bueno, siempre que sé. O sea, vamos. No tengo problema. Vale, tienes 2 desayunos, ¿vale? Venga. Uno de porridge de avena con arándanos y otro de huevos revueltos con pan integral y chorrito de aceite. ¿Cuál crees que es mejor para la salud cardiovascular a igualdad de calorías, igualdad de todo lo demás, sosteniéndolo a lo largo de la vida? Ay, muy buena, sosteniéndolo a lo largo de la vida. ¿Y con qué se han preparado el porridge? Vale. Qué buena pregunta. ¿Se lo ha hecho con leche? Totalmente. Va con agua. Venga. Pues, y lleva canela, ¿vale? Para que no parezca que te vas a morir de otra cosa. Que no esté mal. Que te mueres del asco, ¿sabes? Pues no. Sí, lo tengo claro. Sí es a lo largo de la vida porque es que un día me da igual. Eso es. Yo tengo claro, bueno, la A, el porridge de avena con arándanos. ¿Por qué? Pues porque el grueso de la evidencia nos dice que cuanto más vegetales en tu alimentación, mejor para tu salud cardiovascular. Okay. Oye, ¿pasa algo por estar desayunando tostadas integrales con aceite de oliva y huevos todos los días? Bueno, pues que vas a aumentar tu riesgo cardiovascular. Ahora, en un contexto de que todo lo demás lo hagas bien, a mí no me preocupa. Vale. Yo no creo... Vamos, es que es otro sentido práctico que te doy a la pregunta. Imagínate 2 personas iguales que hacen un montón, son activas, descansan bien, sincronizan bien, tienen buenos amigos, no tienen estrés crónico, y una desayuna porridge con avena y otra el desayuno que me han dicho toda la vida. Seguro que tiene más riesgo de sufrir un evento cardiovascular la de los huevos. Pero ya te digo yo que no estarán llenas las salas de hemodinámica de esas personas que desayunan. Si todo lo demás es perfecto, desde luego que no. El aumento del riesgo va a ser muy pequeño. No, el aumento del riesgo es grande. Relativamente. Pero no absoluto. Eso es. Claro. Ahí sí. El aumento del riesgo, yo no porque recuerdo un estudio... en seguimientos que se puede comparar lo que cambiaría el LDL, a lo largo de la vida se ha visto multiplicaciones de por 10 del riesgo, ¿sabes? Con estudios de la diferenciación mendeliana, por ejemplo. Pero sí es cierto que si haces todo perfecto y solo haces eso, el riesgo absoluto sigue siendo mucho más bajo que, ¿no?, el mensaje que tú estás transmitiendo, que la población en la que estamos. Eso está clarísimo, ¿sabes? Pero creo que has contestado a la pregunta. Mira, recuerdo un estudio, porque lo tengo fresco porque hemos publicado hace poco un artículo sobre el huevo en mi newsletter. Creo que era sustituyendo el 5% de la grasa de animales por
grasa vegetal de manera isocalórica, el riesgo era un 9% mayor, era algo así. Pero es una relación dosis-respuesta, ¿eh? Sí, correcto. Pero entonces, si mi riesgo cardiovascular es muy bajo, Claro. 9%, es que a lo mejor, si yo tengo, imagínate, un 0,8% de riesgo de sufrir un infarto a 10 años, pues voy a tenerlo en 0,9. Claro. Entonces, Pero eso a niveles de salud pública, con 8.000 millones de personas que hay en el planeta. Efectivamente. Ahí ya Sí, estamos sí. hablando de números. Muy bien, muy bien. Me ha encantado, ¿eh? Muchísimas gracias. Joder, te estás abriendo mucho y impresionante, No, sí, hombre. de verdad. Es mi deber. En algo que sabes mucho, ¿vale? Que he visto ahí, esta pregunta la he puesto por otra entrevista que he visto, es el consumo de sal añadida, ¿vale? Sí. Consumo de sal añadida en la comida y el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cómo es esa relación? Porque yo ahí sí que te digo que no he investigado. Bueno, pues mira, a más sal añadida hay más riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. ¿Por qué tiene esto sentido? Bueno, pues porque el efecto directo es que aumenta la presión arterial y esto es un efecto medible, mensurable y súper claro. Vale. Cuanto más sal, sodio incluya mi alimentación, mayor presión arterial tengo. Ahora, como con todas las variables biológicas, hay un rango. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que durante mucho tiempo se pregonizó y las sociedades incluso hablaban de niveles de sodio deseables muy, muy bajitos. Y luego vimos que la relación del sodio ingerido con la enfermedad cardiovascular, como en todo, tiene un rango óptimo y también tiene una curva en J. Gente que toma muy, muy, muy poco sodio también aumenta su riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Entonces aprovecharon pues, muchos gurús de la alimentación para decir que tomar poco sodio también mata, que tenemos que tomar mucho. Pero si vemos la realidad es que hay un rango óptimo. La verdad que no recuerdo ya, me pillas. La RDA son 1.500 de sodio. De sodio. Yo no me acuerdo, me suena algo así como 5 gramos de sal al día, que a lo mejor puede ser que tenga esa cantidad de sodio. Claro, si quitas el sodio de Por los eso. alimentos, Es que, a lo pero es mejor que rebajar ya lo tienes, claro. Pero es que la idea que tenemos que transmitir es que el sodio que tienen los alimentos es suficiente, es muy bajo, pero es suficiente. Entonces no necesitas añadirle sal a la comida. Si tú quieres añadirle sal, seguramente no te vayas a pasar, a no ser que abuses de los ultraprocesados. Y hay algún enemigo que no se suele incluir en los ultraprocesados, que sí que aumenta mucho el sodio. Por ejemplo, los caldos concentrados de pollo, de pescado, que se toman mucho para hacer calditos en casa. ¿No? Claro, y ese sí que es la sal invisible, porque eso sí que son pura sal. Bombas, Son bombas. Y entonces ahí, bueno, es verdad que se diluye, pero sí que puedes tomar una gran cantidad. Entonces alguien que no sepa esto, pues quizás no toma... Yo no tomo ultraprocesado, sí, pero le pongo 2 pastillas a cada día a lo que tomo. O, bueno, me tomo ciertas bebidas, o el pan también lleva mucha sal oculta. Entonces, al fin y al cabo, quitando los ultraprocesados no vas a tener problema en salar un poco la comida. Pero si ya tomas de todo, sí que te vas a pasar. Qué bueno, Sí. qué buena respuesta. Muy bien. Vale, y otra cosa que sí que quería hablar contigo también es la suplementación con omega 3, ¿vale? Sí que tiene sus recomendaciones en algunos contextos, ¿no? ¿Qué contextos son aquellos en los que crees que la gente sí debería tomar suplementación de omega 3, José? El único tipo de personas / pacientes en los cuales se ha demostrado que los omega 3 disminuyen el riesgo de sufrir un infarto y el riesgo de eventos cardiovasculares ha sido principalmente un estudio muy grande que demostró que pacientes que ya habían sufrido un evento cardiovascular o diabéticos con otros factores de riesgo, es decir, gente con muy alto riesgo cardiovascular, suplementarse con omega 3 reducía el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. Y esto es lo único que se ha demostrado. Es decir, una persona que no tenga un alto riesgo cardiovascular tiene que saber que no se ha demostrado que los omega 3 en un suplemento disminuyan su riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Entonces es que hasta los prescribo. Claro, en mis sí se pacientes. Prescribe. Pero ¿tiene que haber un contexto de hipertrigliceridemia quizás o no? Es que en este estudio los pacientes tenían que tener hipertrigliceridemia. Y es verdad que es que no me dejan prescribirlo si no hay hipertrigliceridemia. Pero los triglicéridos actúan como un marcador de inflamación oculto, digamos el analítico. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuando los triglicéridos están elevados, que suele ser en pacientes con un aumento de la inflamación crónica, como por ejemplo un infartado o un diabético con otros factores de riesgo, todos están inflamados. Cuando además tienen los triglicéridos elevados, esto se asocia con un colesterol subóptimo y además remanente alto. Subóptimo me refiero con una calidad subóptima. Sí, es modificado, decir, ¿no?
oxidado y glicado. Modificado. Y eso sí que también se asocia a más riesgo de formar placas de ateroma. supuesto. Todo por la inflamación. Pero además, los triglicéridos, y esto es un mensaje chulo, cuando están elevados hay más colesterol remanente. El colesterol remanente no se mide o no está dentro del LDL que estimamos en la analítica. Por eso es colesterol contenido en otras moléculas que no son LDL, que son los remanentes. Puede ser VLDL remanentes, IDL remanentes, incluso quilometriones remanentes, que no son moléculas ApoB. Y todo esto vemos que están elevados cuando hacemos técnicas de detección de LDL directa y de otras lipoproteínas, por ejemplo con espectrometría de masas. Vemos que están elevados y se correlaciona muy bien con el nivel de triglicéridos. Por eso, en este estudio cogió pacientes que se habían infartado o diabéticos con alto factor de riesgo cardiovascular y además que tenían triglicéridos elevados, ¿vale? Y les salió muy bien. Ahora bien, vamos a pensar con la cabeza. El mejor omega 3 probablemente sea el que tomemos de los alimentos. Y ya está. Es verdad que las dietas veganas que no tienen productos animales pues no incluyen omega 3, no incluyen DHA ni EPA. Lo tienen que transformar por el ALA, ¿verdad? Y esta transformación sabemos que es subóptima, pero luego esas personas no se infartan más. Entonces, pero bueno, pensando con la cabeza, tomar omega 3 tiene sentido que el mejor sea el que ha demostrado que nos viene bien y es llevar una alimentación natural. Y eso sí que ha demostrado en estudios, disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora, yo tengo pacientes en los cuales sé que están inflamados, que han sufrido un infarto, que son diabéticos y con factores de riesgo cardiovascular, yo les recomiendo y a veces les prescribo omega 3. Si yo sé, a pesar de que no tenga estudios, que yo soy una persona que si no me he infartado pero tengo un alto riesgo cardiovascular o estoy inflamado, es decir, tengo triglicéridos elevados, una PCR ultrasensible elevada, yo creo que tomar omega 3 puede venirme bien, pero no te lo puedo decir refrendado en ningún estudio, es pensando con la cabeza. Vale. Porque al fin y al cabo sabemos que los omega 3 en el cuerpo tienen un perfil antiinflamatorio y los omega 6 son mediadores más de antiinflamación. Y al final estos compiten en la membrana de todas nuestras células. Y yo creo que estamos hechos para tener un equilibrio porque en la naturaleza hay un equilibrio que hoy en día no tenemos. Por eso yo creo que está bien aumentar el consumo de omega 3 en gente que está inflamada o que tiene inflamación crónica bajo grado. Pero esto te lo estoy diciendo sin evidencia detrás. Es mi visión como cardiólogo. Vale, pues perfecto. Es muy importante tu visión como cardiólogo. Un pequeño apunte, hablaste de la conversión subóptima de ALA, su elongación, ¿no? A EPA y DHA. No sé si sabías que, de hecho, ya en las últimas guías de ingesta dietética de referencia de la EFSA lo dicen, que excepto los vegetarianos, ¿vale? No sé si sabías que ese mito viene de estudios donde se les daba también EPA y DHA a los participantes. ¿Cómo? Espera. Claro, ¿por qué? Porque si tú estás consumiendo EPA y DHA, la conversión es cero. Sí, de claro. ALA a tal. Entonces, y cuando no tomas se transforma se multiplica, más. Sí. Bueno, o sea, no se multiplica el cero porque cero por lo que sea es cero, pero es decir, que sí que llega al 9, al 15%. Sí, eso es, pero tengo entendido, Vale. o cuando me he preparado esto, que cuando tú, la verdad que no sé cómo lo hacen, pero sí que tengo entendido que las personas que son veganas y vegetarianas, cuando les analizan los niveles de omega 3 en el cuerpo son menores, ¿puede ser? Sí. Pero es cierto que los niveles de omega 3 no tienen nada que ver con la función del omega 3. Los niveles plasmáticos o incluso en eritrocitos o en eritrocitos no tienen nada que ver con la función del omega 3. Bueno, al final los para la vegetarianos, pared celular, para el volumen cerebral y todo eso. Sí. Al final esa gente se infarta menos. O sea, entonces por lo que sea, ¿no? Sí. Entonces yo no tengo Tampoco razones. es que te preocupes, no tal. No. De hecho, vamos, hasta donde yo sé, hay que asegurar una ingesta de ALA, por eso supuesto. Es, pero yo creo que no... Que está en las semillas del lino y las nueces, ¿vale? Sí, efectivamente. Chía, ¿no? Sobre todo. Sí. ¿No? ¿Chía? ¿No? Ah, sí, también tiene la sé, chía, me suena. efectivamente. Sí. Yo es que soy tan fan de las semillas de lino que casi ni presto atención a la chía. No, Vale, está pues bien. ahora sí que me gustaría decirte otros suplementos, ¿vale? Que te voy a leer para que me comentes ahí qué tal con la relación de salud cardiovascular, qué opinas de ello. Vale. Nitratos, como suplemento, hablamos, ¿eh? Que no vale No comer vale remolacha ni... No cosas vale, así, no vale. Pues sabes que estamos haciendo un estudio ¿Con los nitratos? en mi centro, sí. Qué bueno. Consumo de remolacha. ¿Pero estudio de intervención? Sí. En gente que hacemos, lo lleva un compañero mío, Vale. doctor Andreu, que es un crack,
y estamos viendo si esa vasodilatación que producen los nitratos le sienta bien a nivel renal a los pacientes que le hacemos un cateterismo, porque sabes que damos contraste y bueno, hay compromiso renal o fallo renal, ¿no? Ha hecho ahí un estudio aleatorizado donde algunos han tomado zumo de remolacha y otros no, y vamos a ver qué tal le sienta, a ver si mejora en algo la recuperación renal después de un cateterismo. Pero bueno, desde el punto de vista cardiovascular... Qué interesante eso, ¿eh? Sí, hecho, es muy chulo. Desde el punto de vista cardiovascular, la verdad que tiene sentido fisiológico que los nitratos que producen una vasodilatación mejoren bueno, pues la irrigación muscular, por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio, y de hecho parece que esto es lo que han demostrado, ¿no? Un mayor desempeño. Ahora bien, desde el punto de vista de la salud, hasta donde yo sé, no se recomiendan, y yo creo que no hay estudios serios que hagan que nuestros pacientes tengan que tomarlos, ¿no? Berberina. Pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Vale. Es que creo que vamos a estar con todos un poco parecidos, pero bueno, yo por si acaso los digo. Si quieres, bueno, lo que tú quieras. Si quieres, yo te digo cuáles creo que desde el punto de vista cardiovascular están bien, ¿no? Que uno Venga, habla, vale. Pues mira, uno hablamos el omega 3, ese ya lo hemos comentado, que en pacientes que han sufrido un infarto yo creo que es el mejor. Y otro suplemento que yo creo que, bueno, de hecho que incluso tengo ahora también un estudio que hemos publicado hace menos de un mes en pacientes con insuficiencia cardíaca, que es la creatina. La creatina es un suplemento que lo que hace es aumentar las reservas de creatina y fosfocreatina en el músculo, que digamos que es una vía, digamos que ayuda al desempeño de una vía energética que tienen todas nuestras células, con lo cual en ejercicios de explosividad o que requieren mucha energía pero no puedes aguantar durante mucho tiempo, pues la vía de la fosfocreatina es es la principal, y entonces pues te aumenta ese rendimiento. Entonces tenía mucho sentido pensar que en pacientes que tienen enfermedad de corazón, al fin y al cabo el corazón es un músculo y también una de sus vías energéticas es la de la creatina y fosfocreatina, le pudiera sentar bien. Y entonces hicimos un estudio en los cuales pues algunos pacientes que tenían el corazón muy, muy enfermo les dimos creatina e intentamos ver si mejoraba la función cardíaca. Y la verdad que no mejoró, no empeoró, pero los pacientes caminaban y tenían un desempeño muscular mucho mayor. Eran pacientes, como te imaginarás, muy comprometidos, no van al gimnasio, como mucho caminan o hacen algún ejercicio esporádico, pero era clarísimo lo bien que les sentaba, porque en el test de andar 6 minutos y a ver cuánto camina, pues un 30% más de metros que caminaban antes de detenerse. ¿Que el placebo? Comparado con el placebo. Sí, con lo cual los pacientes estaban encantados. Qué bueno. Pero bueno, no tiene una indicación fuerte. Yo sí que creo que quizá que la creatina es un suplemento seguro también en pacientes con enfermedad de corazón, y creo que puede mejorar el desempeño muscular de la gente que entrena. Yo creo que si no entrenas tampoco merece mucho la pena. Pero desde luego es un suplemento seguro. ¿Vale? De hecho, la EFSA tiene una certificación aprobada para personas mayores, ¿no? Con la creatina. Yo las dudas que tengo con la creatina, bueno, claro, no hablo en un contexto de personas enfermas del corazón, por supuesto que no tengo ni idea. La duda más que tengo con la creatina es el largo plazo. ¿Sabes? Que ahí a largo plazo parece que, no hay nada, que ¿no? se pierde, ¿no? el efecto. Pero bueno, no lo sé. ¿Coenzima Q10? La coenzima Q10, otro suplemento que digamos que tenemos una base fisiológica para pensar que tenga sentido en personas que están tomando estatinas o levadura roja de arroz, porque ya sabemos que la hidroximetilglutaril coenzima A, que es la enzima que inhibes con estatinas, también participa en otras rutas metabólicas, una de ellas la de la creación de la coenzima Q10, que es un cofactor para algunas vías energéticas, con lo cual parece que si lo suplementas pues puedes mejorar esto. Pero esto tenemos la explicación fisiológica, pero no tenemos ningún estudio que nos diga que los pacientes que toman estatinas y coenzima Q10 mejoran o viven más, ¿sabes? ¿Y la levadura de arroz rojo? Es lovastatina. El principio activo, ¿no? Es lovastatina. Es una estatina de baja moderada potencia que se usó se sigue usando si está comercializada, a una dosis muy pequeña. Entonces, quizá, si me lo preguntas así, pues sea el suplemento que más evidencia tiene, pensando que es una estatina. Pero claro, es una estatina de muy baja potencia. Ahora, además, desde hace algunos años la dosificación está regulada. Creo que eran 3 con algo miligramos que pueden incluir está en un regulada, comprimido. Sí, eso está muy bien, porque antes teníamos la roja de arroz y no sabía lo que tomaba. Y desde hace unos años ahora está regulada y sabemos exactamente lo que incluye cada comprimido, cada pastilla que puedas tomar por ahí. Y bueno, pues es una estatina de baja potencia con todo lo que... ¿Pero se tiene que prescribir o la gente lo puede comprar? Lo puedes comprar. Pero claro, la dosis es muy bajita. Muy bajita.
pero su composición química es Sí. una molécula que es lovastatina. Es la misma que lovastatina. Sí. Muy bien. Bueno, pues pasamos a hablar de ejercicio físico, que es Muy bien. tu pasión, ¿no? Creo. Bueno, me gusta mucho, pero Se te nota, ¿eh? demasiado. Me gusta demasiado, la verdad. Vale. Hay una idea popular, fíjate, con el ejercicio físico, que también, por eso te he puesto la pregunta, porque he visto que también se empieza a hablar mucho, que es lo de el número de latidos predeterminados que tenemos distintas especies desde nacimiento, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú te paras a pensar y dices, vale, si tengo un número predeterminado de latidos y el ejercicio físico aumenta mi frecuencia cardíaca, podría parecer que el ejercicio físico va a causar que viva menos, ¿no? ¿Qué pasa ahí con eso? Sí, pero no es así. Para empezar, me gusta que me digas que hay una idea ahí popular, porque creo que ha ayudado mucho a dar esa idea, porque me gusta mucho. Es lo de los latidos, ¿no? Sí. Vale. Sí, porque en medicina tiene mucho sentido. Vale. Tiene mucho sentido. De hecho, los fármacos que damos para pacientes que están muy enfermos del corazón, que tienen una insuficiencia cardíaca, que el corazón no les late en toda su plenitud, están débiles, muchos son enlentecedores de la frecuencia cardíaca, en un intento de ahorrar energía y desgaste, por así decirlo, a un corazón que le cuesta, ¿no? Pero que no tiene sentido, porque tú tienes algo que funciona mal y dices, voy a potenciar lo que sí que me funciona, pero no, se dan tranquilizantes o relajantes, Bueno. que son los beta bloqueantes. Pero bueno, respecto a la pregunta, no es del todo así, porque cuando hacemos ejercicio aumenta nuestra frecuencia cardíaca durante el tiempo del ejercicio, pero disminuye la frecuencia cardíaca basal. Y si haces el cálculo, que es muy sencillo hacerlo, te das cuenta que es muy sencillo, por ejemplo, tener o conocer gente que tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 70 y no hace ejercicio, cuando la media de las personas que hacen ejercicio está en 55. Vale. Eso durante 23 horas al día cuenta mucho más que el aumento de frecuencia cardíaca que te supone hacer una hora de ejercicio. Y al final las personas que hacen ejercicio disminuyen su frecuencia cardíaca total a lo largo del día. Y ya te digo, y a lo largo de la vida. si sacas una pizarra, si quieres, lo hacemos aquí. Claro. Pero las personas que hacen ejercicio, a pesar de esa hora de ejercicio, tienen menos latidos por minuto. Si son que 30 latidos por minuto, por ejemplo, la diferencia, pues imagínate, ¿no? Pero es que creo que con 15 ya te sale, ¿eh? Con 15 ya con sabes. 15 No, pero latidos bueno, ya con te 30 sale. seguro. Sí, con 30 segurísimo, pero no sé si disminuye tanto, pero 20, 15 es muy fácil que te disminuya Vale. tu frecuencia Yo cuando cardíaca basal. preparaba la pregunta y tal, me paré a pensar, digo, ¿no será algún tipo de falacia ecológica? Es decir, yo creo que los latidos, ¿de dónde se sacan? ¿Es una extrapolación o es un promedio? ¿Qué te refieres? ¿Los latidos medios? Los latidos medios por especie. Es una tontería. Es una O sea, tontería. Pero digo, no, me refiero que es una si es un una cosa muy promedio, sencilla. imagínate que es un promedio, ¿no? Dices, vale, ¿y si los que hacen ejercicio tienen más pero están en la variación de ese promedio, ¿no? Entonces, Sí, seguiría claro, puede siendo ser. válido incluso aunque aumentase el número de pulsaciones. Sí, pero es que disminuyen. Y además Al global, no sí, disminuyen 500 al día, parece disminuyen bastante claro. varios miles de latidos al día. Pero quiero decir, la estimación del número de latidos medio es muy sencillo. Es simplemente la esperanza de vida media de una especie por los latidos que tiene de medio. Es una tontería. Es una tontería. Es una tontería. Pero te das cuenta que en el mundo animal, es chulísimo, es que se correlaciona bastante. Ahí, ¿no? Es que los animales que más viven en la naturaleza, como son las ballenas, algunos tiburones y el humano, por supuesto, tienen una media de latidos por minuto muy inferior a un conejo, que te vive muy pocos años, pero es que late a 4 veces como nosotros, ¿no? Entonces una línea es muy sencilla. El hombre se escapa, seguramente, pues se escapa, me refiero que el hombre está bastante desplazado. Fuera de la línea, ¿no? Está bastante desplazado, pero aún así tiene sentido. Vale. Bueno, y desde el punto de vista cardiovascular, si tú tuvieras que dar un consejo a la gente que nos está viendo para optimizar su salud cardiovascular con el ejercicio, ¿cuál sería un buen programa? Por ejemplo, ¿pesas 3 días a la semana y cardio 2 días a la semana? Las personas que más viven, lo que tenemos muy claro es que son gente que durante su vida ha sido muy activa. ¿Vale? Muy activa. Activa en general, dices, En vidas general, activas, ¿no? Vidas activas. No han sido gente sedentaria. Han caminado mucho y han hecho mucho ejercicio aeróbico de baja intensidad. Vale. Si me atengo a la evidencia científica, te tengo que decir que tienes que estar activo. Ahora, también tenemos ya mucha evidencia que relaciona que una masa muscular alta en comparación a los que la tienen baja viven más, tienen menos mortalidad prematura. Entonces, compilando estas dos informaciones, ¿qué será lo mejor? Y de hecho es la gente que más vive.
Pues personas que tienen una masa muscular óptima y además han estado activas. Yo creo que lo mejor es estar activo y hacer ejercicio de fuerza. Pero yo sé, porque vivo en este mundo, que no podemos estar muchos de nosotros caminando varias horas al día por nuestra vida. Entonces, quizá, y yo digo mucho esa idea, de que el ejercicio físico, es decir, venir aquí a entrenar, es un peaje que tenemos que pagar para disfrutar de la vida moderna. Porque sabemos que hacer ejercicio, usar estas máquinas o hacer ejercicio aeróbico de moderada o alta intensidad, te disminuye la presión arterial, mejora la sensibilidad de la insulina, claro, el colesterol, con lo cual tiene sentido pensar que sea una buena herramienta que podemos llevar a cabo cuando no podemos quizá pues, estar varias horas al día caminando, ¿no? Un buen programa de ejercicio, y es el que yo, por ejemplo, el que yo llevo a cabo. Yo me lesioné de la espalda hace ya 2 años y pico, y lo que en cuanto pude hacer algo, lo que hacía era ejercicio de fuerza 3-4 días a la semana e intentaba hacer aeróbico al menos 2 días a la semana. Y a día de hoy es lo que sigo yendo. Y mi aeróbico, por preferencia personal, porque siempre me ha gustado, ahora he podido volver a hacer CrossFit, que es una pasión que tengo, macho, lo tengo que admitir. Ahora estoy, como te digo, convaleciente de por vida de una lesión que fue muy gorda y muy difícil, pero intento hacer clases de CrossFit porque es lo que a mí me evoca. Te apasiona, te gusta. Bueno, digamos que es lo que es importante, a mí me funciona. También. Es lo que yo entro allí, a mí, dime, vamos a correr 1 hora, y digo, me muero del aburrimiento, tío. Pero en cambio voy a CrossFit y toca un WOD de 40 minutos, y cuando estoy en la pizarra digo, madre mía lo que toca hoy, pero de repente se han pasado los 40 minutos y lo he hecho, pues ya está, a mí me funciona, macho. Claro. Quizá muchas de las personas que nos están viendo, simplemente por estadística, por la prevalencia que hay, pueden sufrir de hipertensión, incluso ligera hipertensión, ¿no? ¿Hay algunas recomendaciones distintas en cuanto a la intensidad, ejercicio de fuerza, cardio, para esa población hipertensa? La diferencia es la fuerza de recomendación, seguramente, porque en ellos quizá es más importante aún que disminuyan su riesgo cardiovascular. Y, ¿cómo sería un programa, digamos? Perdona que te interrumpa. Nada, ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza también, ¿no? O sea, que no tengan miedo al ejercicio de fuerza. Hombre, si están descontrolados o tienen la tensión que no está controlada con medicación, como si la toman, vale, pues que no vayan a hacer ejercicio hasta que no esté controlada, porque la hipertensión del ejercicio en personas hipertensas aumenta mucho. Y esto te lo digo con números porque todas las semanas yo tengo un día que hago pruebas de esfuerzo, y el paciente que te llega con 16, 17 de sistólica basal se mete fácilmente en 200, 210. A mí no me apetece que durante 1 hora de ejercicio, pues las pruebas de esfuerzo duran 10 minutos, 12. Pero a mí no me apetece que durante 1 hora estés con tensiones de 200 cada día, ¿no? Entonces prefiero que esté bien controlada. Más allá de eso, ya las guías europeas de hipertensión que salieron este año pasado ya, recomiendan ejercicio de moderada intensidad claramente en el hipertenso varias veces a la semana, serían 3, y 2-3 días de ejercicio de fuerza. O sea, porque disminuye, la combinación de los dos es lo más potente para disminuir la presión arterial. Recuerdo un estudio ya hace mucho tiempo que nos decía que combinar ejercicio de fuerza y aeróbico en personas hipertensas disminuye la presión tanto como el antihipertensivo más potente, que son los calcio antagonistas hidropiridínicos. Entonces, macho, tienes ahí una herramienta perfecta. Brutal, ¿eh? Aprovechalo. Vaya, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué hay de cierto en la recomendación por defecto? Ya lo has esbozado, ¿vale? Pero ¿qué hay de cierto en la regla de los 10.000 pasos al día? Lo que hay de cierto es que cuanto más activos estamos, más disminuye nuestro riesgo cardiovascular, y caminar de 10.000 pasos al día es estar bastante activo ya. Cuando se ha mirado, hay un estudio muy importante que se publicó, creo que en el Europeo de Cardiología, en el Open Heart Journal, que hablaba de la relación dosis-respuesta en una cohorte de personas ya bastante, digamos, de edad avanzada, no chavales, y lo relacionaban con el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares y mortalidad a bastantes años vista. La media de pasos diarios que caminaban con este riesgo de mortalidad y de eventos cardiovasculares. Y lo que vieron es que a partir de los 10.000 pasos la ganancia en salud es bastante marginal. En comparación, lo tengo bastante fresco, mira, en comparación con caminar 2.000 pasos, que es moverte por casa, vale, al día, hacer 2.500 ya te disminuye un 10-12% el riesgo de eventos, hacer 7.000, 8.000 disminuye un 50%, y hacer 10.000 un 60%, pero hacer 12.000 ya se queda en el 60 y poco.
Entonces, estas ganancias, digamos que hay que ponerlas en contexto. Es decir, tú cuanto más camines mejor, pero lo que vas a ganar no es siempre igual. Las ganancias caen en función de llegar a un límite. Es una hipérbole, ¿vale? Una curva hiperbólica. Entonces, ¿cuál es el número óptimo de pasos? Que a mí no me gusta mucho este mensaje. Bueno, pues se ve que la mayor ganancia es caminar en torno a 7.000, 8.000 pasos. Sobre todo, además, si tenemos más de 65 años. Pero este mensaje a mí no me gusta del todo, porque yo creo que el mensaje es tú, cuanto más activo estés, mejor, porque siempre vas a ganar más. Y al final, si estamos hablando de caminar, hay poco riesgo de que te pases. Claro. Somos animales que estamos hechos para hacer ejercicio ligero con mucha facilidad. Y puedo pensar que en las personas mayores en las cuales veían que la dosis óptima es caminar 6.000, 7.000 pasos, puedo pensar que es que las personas mayores que están muy malas, es decir, las que se van a morir pronto, no caminan nada. Entonces, y tienen mayor riesgo de mortalidad que los jóvenes. Es que era la pregunta que te iba a hacer. Digo, ostras, esos riesgos me suenan mucho a causalidad inversa, ¿no? Claro. Entonces, a pesar de que a mí me parece bien dar un mensaje, vale, no tienes que hacerlo perfecto para mejorar, cuando yo veo esas gráficas y digo, oye, yo conozco un montón de gente con 70 años que puede caminar perfectamente 3 o 4 horas. ¿Por qué esa gente que está perfecta, solo con caminar media horita, ya está haciendo lo más óptimo para su salud? Digo, no me pega, fisiológicamente no me pega. Y sí que tiene sentido que esa gente tiene más riesgo de mortalidad. Suena, como tú has dicho, a causalidad inversa. Con lo cual, yo creo que el mensaje que tenemos que dar es que los estudios apoyan que cuanto más te muevas, mejor. Y siempre vas a disminuir tu riesgo. Claro. ¿Qué más te da en qué punto de la gráfica estás? Si tú puedes caminar, tu vida te lo permite. Caminar no cuesta nada. Claro. Es un ejercicio que estamos hechos ergonómicamente y musculoesqueléticamente para hacerlo. Pues chico, cuanto más camines, mejor. Ahora, ¿es un mito? Bueno, pues es una cosa que nos hemos inventado y que los estudios parecen reflejar que sí que tiene cierto sentido, ¿no? Claro, y además en los mensajes de salud pública parece que solo hay que tener en cuenta que si hay causalidad inversa, no hay que tener en cuenta qué tiene de malo, que es lo que has dicho muy bien. Eso es. Camina, sabes qué narices. No pasa nada, y tal. Genial, genial. Vale, te toca hablarme un poco del tabaco, de tu amigo el tabaco. Eso es lo peor. Ya me has dicho, ¿no? Que, vamos, prácticamente todas las personas que te entran a ti en tu práctica diaria, muchísimas fuman, ¿no? La mayoría. ¿Qué pasa ahí con el tabaco? Bueno, el tabaco es un tóxico agresor directo contra el sistema circulatorio y contra el corazón. A mí me gusta explicarlo de una manera sencilla, y vamos a ello, pero tenemos que entender que el tabaco lo único que hacemos es inhalar, es decir, que penetren en nuestro cuerpo cientos de tóxicos que realmente no nos vienen nada bien y son agresores a la pared de nuestras arterias. Hay una manera, como digo, bonita de explicarlo y se entiende muy fácil, y es que hay 3 sustancias principales que se han relacionado con la salud cardiovascular que inhalamos con el tabaco. Una es la nicotina, otra son los radicales libres y otro es el monóxido de carbono. Y las dos juegan como una pescadilla que se muerde la cola. Por un lado, la nicotina, que es la responsable de que el tabaco cree adicción en nuestro sistema, en nuestro cerebro, también aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza en la que se contrae el corazón. Es decir, aumenta las demandas que el corazón requiere para funcionar. Un poquito. Por eso, quizá, entre otras cosas, el tabaco, como me decías antes, adelgaza. Porque aumenta nuestro metabolismo basal un poquito, aumenta las demandas de nuestro corazón. Los radicales libres sabemos que son agresores, son sustancias que aumentan la agresión a donde lleguen. Y en todos lados donde llegan hay una arteria, también cuando dan vueltas en el corazón. Con lo cual pueden irritar y agredir a las arterias creando erosiones o placas de ateroma con el tiempo. Y luego tenemos el monóxido de carbono, que compite con el grupo hemo de la hemoglobina para transportar oxígeno. Con lo cual nuestra sangre va a ser menos eficaz transportando el oxígeno que todas nuestras células necesitan. Si te das cuenta, a un corazón que se le exige más, se le agrede y se le da menos con estas 3 sustancias. Con lo cual vamos a provocar pues, que se creen placas de ateroma en nuestro corazón, que además nuestra sangre sea menos nutritiva desde el punto de vista del oxígeno y que además nuestro corazón cada vez pida más.
Por eso el tabaco es tan peligroso. Y por eso las personas que fuman y que llegan a la sala de intervencionismo coronario, de intervencionismo cardíaco, tienen las arterias como, no sé, es que ni siquiera como 20, 30 años más, es que tienen las arterias destrozadas. Brutal. Y se nota muchísimo al fumador. A mí una persona no tiene que decirme que fuma para que yo diga, ¿fumas? Dicen sí, cuando le veo las arterias. Es brutal. Tiene una curva ROC amplísima. No, está clarísimo. Vale. Yo le digo, ¿fumaba? Y dice, no fumo. Digo, hombre, ya no, que estás aquí. Ahora dice, mismo. Fumaba. Vale. Y fíjate, ahora llegamos a este tema que me encantó que te gustase cuando te lo propuse, porque me parece muy interesante, y es la contaminación ambiental, sí. pero no del entorno, sino la de dentro de casa. Sí, bueno, las dos, ¿eh? Vale, pero de la del entorno ya todo el mundo sabe, ha ido a hablar un montón, pero de la de dentro de casa no. Sí. Mira, es que hay, tú que eres súper fan, y además yo creo que alguna vez hablamos tú y yo de algún estudio de esto, hay una gran cohorte o grupo que hace estudios brutales que es el GBD, ¿no? El Global Burden Disease, que son como súper buenos. Hablamos del alcohol. Sí, eso es, el del alcohol, es verdad. Pues estos han publicado algunos estudios en revistas muy buenas, creo que Lancet y revistas de tal calado, en los cuales exponen cuáles son los principales factores de riesgo que afectan a la población mundial y también de riesgo cardiovascular. Y entonces, pues siempre están dentro la hipertensión, la diabetes, la falta de ejercicio físico, la dieta baja en frutas y vegetales, no sé qué. Y uno de ellos es la contaminación en casas. Dicen household air pollution. Y yo, ¿cómo la contaminación? Mi casa no está contaminada, yo estoy aquí en este gimnasio, no estoy contaminado. Y es verdad que a nivel global en el mundo hay muchos sitios donde no tienen sistemas de ventilación, donde las casas son como lo que aquí llamaríamos chabolas. Y entonces esa gente, claro, cocina en casa, hace frío fuera y se exponen a muchos humos, a muchas sustancias que le sientan muy mal a nuestro sistema cardiocirculatorio. Que es la misma justificación de por qué la contaminación atmosférica, que tenemos ahora un problema, aumenta nuestro riesgo cardiovascular. Y es un gran factor desconocidísimo que nos mata. Hay estimaciones que hace, creo que era la American Heart Association, que ha dicho que 1 de cada 4 infartos que se producen en el mundo podrían evitarse si no existiera la contaminación, que siempre va a existir. Porque uno de los mitos también que tiene la contaminación es que no es una cosa de las ciudades. Las ciudades los niveles son brutales, pero para tú huir de la contaminación tienes que irte prácticamente al Amazonas, porque en cualquier pueblo, si hay carreteras, si hay coches con tubos de escape, si hay chimeneas, ya hay contaminación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estas sustancias que sueltan pues, los humos, las cocinas, cuando no estamos en habitaciones bien ventiladas o cuando hay mucha contaminación en las ciudades, hay algunas que son muy pequeñitas que se llama el material particulado. Son partículas menores de 10 y 2,5 nanómetros, si no recuerdo mal, que pueden pasar la barrera alveolar, como las del tabaco. Y entonces, al respirarlas y al inhalarlas, pasan a nuestro sistema circulatorio. Y allí son irritantes y son agresores cardiovasculares. Hay algunos estudios como nos dicen que incluso el plomo que hay puede dañar nuestro ADN. Fisiológicamente, al entrar en nuestro cuerpo, nos pueden agredir. Y esto es un cuento muy bonito. Esto es una cosa que digo, fisiológicamente tiene mucho sentido. Pero hay estudios, algunos españoles, y son muy fáciles de llevar a cabo, que nos dicen que después de los picos de contaminación, esos mismos días se infartan más personas. Hay un pico de eventos cardiovasculares. O sea, que tiene efecto agudo. Tiene incluso. efecto agudo la contaminación. Y es un gran factor que yo creo que todo el mundo está muy concienciado de que hay que disminuir la contaminación. Pues mira, hemos conseguido disminuir el agujero de ozono por el calentamiento global, porque se nos van a acabar las playas, pero es que no se está dando el mensaje de que si disminuimos la contaminación, también vamos a disminuir nuestro riesgo de sufrir un infarto. Y me parece un mensaje súper potente y que realmente no llama nada la atención. Yo cuando lo he intentado y lo he dicho por ahí, han sido posts que no han tenido casi repercusión. Creo que estamos poco sensibilizados con esto, pero creo que es nuestro deber hablar y comentar que la contaminación provoca infarto. ¿Vale? ¿Quieres que te puedo Sí, fastidiar claro. un poco la vida? Por supuesto. Vale. Yo soy una persona que está viendo esto y vivo en Madrid o vivo en una ciudad y claro, el mensaje es ventilar, ¿no? Ventila bien. Y al lado mío pasa una carretera, los coches acelerando. Claro, ¿Qué es hago? que no, estamos muy fastidiados. Estamos fastidiados, Por eso creo que, ya te digo, a no ser que te vayas muy lejos, es que ya te digo, ni yéndote a un pueblo, porque vas a tener los coches al lado, como tú dices, tenemos una solución
personal sencilla. Creo que sí que deberíamos de tomar conciencia de que la contaminación es un problema global que requiere soluciones pues, legales, reglamentarias y políticas pues, de verdad. Y que no es solo por los osos polares del Ártico, sino que es por la salud tuya y de tus familiares. Bueno, has hablado mucho, he estado viendo así, bueno, veo tus entrevistas porque te sigo muchísimo. Has hablado de que el estrés crónico es impepinable, o sea, que afecta a la salud del corazón, ¿no? Sí. Vale, más allá de ahí, ¿qué estrategias crees que una persona normal puede optar? ¿Por qué estrategias crees que puede optar una persona normal que nos esté viendo para disminuir el estrés crónico? Sí, a mí me gusta mucho. Es verdad que estudios como el Interheart ya vieron que el potencial, o te lo digo de otro modo, el riesgo cardiovascular que tienen las personas que se le hacen encuestas y reflejan tener niveles mayores de estrés crónico es comparable a otros factores de riesgo cardiovascular clásicos, como por ejemplo, pues, no el tabaco, pero sí la hipertensión o la diabetes. Entonces, el potencial que tiene el estrés en el riesgo cardiovascular es claro. Además, sabemos desde siempre. Pero ¿merece la pena quitarlo? Que es otra cosa. Es muy difícil estudiar esto, pero hay algunos trabajos que sí que han reportado una mejora en el riesgo de sufrir un evento cardiovascular cuando las personas rebajan sus niveles de estrés. Y se puede, y se puede. Yo es verdad que soy cardiólogo y me gusta hablar con esto, no con la boca grande, porque yo no trato pacientes de estrés, pero sí los derivo a especialistas y mejoran. Estrategias como el mindfulness y la medicación tienen trabajitos que han demostrado venir bien. Y seguramente tiene sentido, yo que he meditado, es verdad que hace tiempo lo tengo abandonado, tiene sentido que eso te ayude a ponerte un poco en tu lugar y a relativizar mucho. Pero hay profesionales que lo hacen muy bien. Y yo creo que es un momento también de reivindicar el papel de los psicólogos, que ellos sí que tienen herramientas buenas. Yo tengo una hermana y trabajo con ella que es psicóloga, y trabajo con ella en pacientes que refieren altos niveles de estrés y por eso sé que mejoran mucho. Y mi hermana me ha enseñado también mucho. Y es un trabajo muy personal y no tiene nada que ver con esto que estamos hablando de venir al gimnasio o ponerte X comida en un plato. Es un trabajo más duro, más difícil, porque tienes que conocerte a ti mismo, tienes que entender que no todo se puede en la vida, tienes que entender cuáles son las prioridades de tu vida, tienes que saber el lugar en el que partes, cómo te afectan las cosas para decir, oye, hasta aquí, esto es importante y de esto puedo decir no, hay que aprender a decir que no, y aceptar tus limitaciones. Y entonces en el momento en el que tú te reconoces como una persona con limitaciones, también te reconoces como una persona que no puede con todo. Y entonces empiezas a priorizar. Y yo creo que esa es la base para empezar a poner solución y para empezar a gestionar bien tus niveles de estrés crónico. Y decir, ya está, hasta aquí. Esto se puede y esto no. Y ya te digo, yo reivindico a estos profesionales que ir de la mano con ellos es de lo mejor que te puede pasar si sufres estrés crónico. Hay algún trabajo que ha dicho que con terapia cognitivo-conductual y tal se disminuye un 19% el riesgo de sufrir un infarto, pero lo cojo con pinzas. Y eso tiene que estar mediado por la terapia psicológica, claro. Digamos, ¿no? No, sí, era en gente que hacía terapia psicológica. Vale. Muy bien. Relacionado con el estrés, no podemos dejar de nombrar el sueño. Sí. El sueño y la calidad y cantidad del sueño y su relación con la enfermedad cardiovascular o la salud del corazón. Pues también tenemos trabajos respecto al sueño. Es difícil porque también hay una variabilidad interindividual. Vale. No todo el mundo tiene que dormir lo mismo. Hablando con expertos del sueño me han enseñado que probablemente el mejor indicador para saber si has dormido bien es que tú estés descansado al día siguiente, ¿no? A mí me sirve mucho. Yo sé que he descansado cuando después de comer no necesito dormirme la siesta. Vale. Yo termino de comer y digo, estoy bien, puedo seguir trabajando o puedo, no sé, no tengo que acostarme. Digo, ese día dormí bien el día anterior. Pero es que tu caso con las guardias... Ya, ¿todo? es que lo paso más mal también. Es que lo paso mal. Me he dejado las guardias físicas, ¿sabes? Solo hago localizadas. Parecía de las 2 y este último puente de diciembre me tiré 3 noches en el hospital. 3 noches. Y al día siguiente tenía que seguir trabajando. Y o sea, y además lo notas en el pulso, no estás tan ducho. Sí, en el pulso se nota. Claro que sí. No puedes, claro. Yo trabajo con milímetros de mis dedos, tío. Es que no puedo. Pero bueno,
intentando que me voy. Sí, la salud del cardiovascular y el sueño. Hay estudios muy chulos, hay trabajos grandes, de cohortes grandes, donde las personas que duermen menos tienen más riesgo de sufrir un infarto con el tiempo, y esto tiene sentido porque sabemos que el día siguiente, dormir poco, tienen más presión arterial, tienen más resistencia a la insulina, tienen mayores niveles de inflamación. Pues imagínate esto crónico, ¿no? Es muy evidente que tiene sentido que esto sea perjudicial. Pero malas noticias para gente que hace guardias localizadas: también tener una irregularidad de horarios de sueño también se relaciona con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? A igualdad de horas dormidas a lo largo de la semana, pero si las duermes de manera irregular. Entonces, yo creo que es un buen mensaje decir que deberíamos de descansar lo que necesitáramos, y sobre todo por la noche. ¿Hay alguna cifra de horas? Yo te puedo decir que la mayoría de personas están entre 7,2 y 9,1 horas de sueño necesarias por noche. Ese sería el rango óptimo, ¿no?, para la mayoría de personas. Eso es lo que comenta la Sociedad Americana del Sueño, creo que se llamaba así. Pero hay personas que con 7 pueden estar bien y otras que necesitan más de 8 horas, ¿no? Se comenta mucho también que en todas las zonas azules del mundo, ¿no?, de estas poblaciones, que las personas llegan a edades avanzadas sin enfermedades prácticamente crónicas, ¿no?, con tasas 10 veces menores que sociedades más nórdicas, occidentales, hay unos lazos sociales, unas uniones sociales fuertes. Sí. Y se le atribuye eso causalidad, ¿no? Decir, oye, pues puede tener sentido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Las relaciones sociales, ese vínculo que creamos entre las personas y tenerlo y mantenerlo, puede alargar la vida? ¿Puede mejorar la salud cardiovascular o puede prevenir que se deteriore? Yo te diría, se me ocurren dos cosas a esa pregunta. Uno, que al fin y al cabo es mi razonamiento de todo. Uno, ¿tiene sentido o no? Claro. Y tiene sentido. Verosimilitud biológica, ¿no? Claro, verosimilitud biológica. Y tiene sentido porque si nosotros nos rodeamos de personas que nos descargan nuestros problemas, nos hacen reír, nos recaban en mejores consejos, nos transmiten pues esa tranquilidad que necesitamos, nuestros niveles de estrés van a disminuir, y eso, como hemos comentado, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares con el tiempo. Y luego pienso, se ha demostrado, hay estudios que puedan decir algo al respecto, y hay estudios de lo contrario, que personas que se sienten solas mueren más. Y la verdad que es algo bastante clásico y antiguo que en medicina aplicamos desde siempre. Cuando nosotros tenemos que, sobre todo en personas mayores, evaluar el riesgo o estratificar el riesgo que tienen de superar una cirugía, por ejemplo, nosotros que operamos del corazón, que son cirugías gordas, claro, cuando operan de un grano no pasa nada. Bueno, no se operan los granos, pero se me entiende. Un quiste, vale, sí. Sí, lo que sea. Pero una cirugía abierta de corazón requiere una recuperación larga y es importante tener apoyo. Porque si la persona es mayor y está sola y se siente sola, vive menos. Entonces, o sea, supera menos esa intervención. Entonces, en este caso, yo tengo estudios pequeños o indirectos desde este punto de vista, desde el punto de vista de que las personas que se sienten solas viven menos o tienen más riesgo de no superar eventos importantes, y luego tiene sentido también biológicamente. Entonces, yo sí que apoyo la idea de la conexión social como un pilar que debemos de que eso a nivel de salud pública, a nivel político, se promuevan más programas, ¿no?, de apoyo social. O por lo menos a nivel individual entender que muchas de las cosas que hacemos no van en consonancia con aumentar esto, sino lo contrario. Y me refiero a los móviles y a las redes sociales, donde estamos conectados con muchísima gente que nos importa poco o nada, y encima recibiendo todo el rato mensajes que, bueno, pues que le damos una importancia suprema a gente que no conocemos, ¿no? Es que si estás un poco en el mundo, pues ahora uno te pone un hate y un mensaje malo y lo bloquea, y uno te dice que te quiere y lo mete en mejores amigos para verte, en fin, en bañador en verano. Entonces no lo entiendo, la verdad. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Pues sí, que si hay plausibilidad y hay tal. Y otra vez, el riesgo de estar acompañado, claro, ¿cuál es? Que nada, es que es mejor, claro. Vale, y me gustaría también tocar, que creo que a la gente le puede interesar mucho, a mí por lo menos me interesa porque yo humanamente admiro mucho a personas como tú, ¿no? Personas que se dedican a estar ahí en los momentos de vida o muerte. Todos somos muy gallitos hablando boca a boca, riesgo de no sé qué, pero las personas que tenéis que estar ahí lo vivís, ¿no? Para mí, vamos, tenéis toda mi admiración, ¿no?
¿Podrías contarnos un poco así sobre tu experiencia como ser humano, ¿vale? O como cardiólogo, como tú quieras, en esos momentos, ¿no? ¿Cuál es el caso más impactante que has tenido o del que sacas mayor enseñanza que has tenido en esos momentos? Porque, vuelvo a repetir, es muy, muy importante que nosotros nos damos cuenta que muchas veces hablamos de números y frivolizamos, ¿no? Pero esos números, cada número es una persona con su historia, con su familia, con su tragedia. Entonces, ¿hay algún momento o algún paciente o algo que te haya impactado? Bueno, yo te confieso, Gonzalo, que a pesar de que en el hospital al final terminamos por reírnos hasta de la muerte, me refiero que convives con ellos en el día a día. El último paciente que se me murió fue ayer, que no pudimos salvar. Es verdad que llegó muerto, por así decirlo, Vale. pero no pudimos hacer nada. Y no es que... Digamos que para poder convivir con ello y no caer en depresión tienes que pasar un poco por encima. Claro. Me refiero de ese momento. Pero claro, luego hay que hablar con la familia y es difícil. Y... Sí te confieso que a pesar de todo eso, a mí yo me sigo emocionando con mi trabajo muchas veces. Y recuerdo pues muchos casos. Recuerdo muchísimos casos en los cuales hemos hecho esfuerzos heroicos y al final el paciente ha salido bien, la verdad. Otros, afortunadamente los que menos, que no puedes hacer nada, ¿no? Como el paciente que tuve ayer que llegó en parada y no pudimos ni nada, no pudimos hacer nada. Pero si me preguntas por un caso, pues yo me quedé... Me acuerdo de casos heroicos tremendos, con los cuales poner corazones artificiales, que hacen de corazón suyo mientras le arreglamos y luego reenganchamos el suyo y tira y te mueres, ¿no? Cuando ves Qué que momento, de verdad un corazón que ha estado pues prácticamente parado, sin hacer nada de eyección, que lo hacía todo una bomba que habíamos puesto por fuera, cuando le arreglas la arteria y ves que vuelve a latir, dices, madre mía, es brutal lo que hemos hecho, ¿eh? Pero fíjate, yo me quedo más, o sea, a mí me emociona más, porque en esos casos está también como un poco shock. A mí me emociona más el momento en el que ellos se reencuentran con los familiares, cualquier paciente que ha estado pues eso, con un infarto y ha ido todo bien y le has podido quitar el trombo. Y bueno, la verdad que la vida ahí te pone en tu sitio, ¿eh? La vida ahí te pone en tu sitio. Porque tú estás, como tú dices aquí, peleándote que si keto vegano, que si no sé qué. Y luego, cuando tomas conciencia de que es ni dinero, ni empresa, ni riña, ni nada, cuando la vida se te escapa en un suspiro y vuelves a ver a tu familia a la salida de cuando lo sacamos de la sala de intervencionismo y todos súper emocionados, yo a veces me quedo y se me salta la lágrima diciendo, madre mía, qué lábil esto, hay que disfrutar, ¿eh? La verdad, te pone ahí, mi trabajo me pone en mi sitio. ¿Dirías que has aprendido algo de la vida en esos momentos? Claro. Además he aprendido de la mía también. O sea, aprendo de la vida como concepto, de qué es lo importante, pero a mí esos momentos ¿Te cambiaron? le dan sentido a mi vida. Vale. Porque yo he entendido que mi misión aquí es ayudar. Y me quedo súper tranquilo, me emociono de qué bonito, vaya tela, si no llegamos a estar, lo que quieras, pero yo me quedo tranquilo y digo, yo estoy aquí, no creo no soy religioso, sí que soy espiritual, pero tampoco que no... Pero sí que siento o tengo la certeza de estar agradecido a la vida y agradecido de saber que yo estoy aquí para ayudar a personas a seguir viviendo y a mejorar su salud, y por eso también estoy en redes sociales, la verdad. Qué bueno. O sea, estoy convencidísimo. Claro, no, tu objetivo era un poco hablar de eso también. Ya está. A mí me encantaría saber, y creo que a mucha gente que nos está viendo también, cómo manejas esos momentos, ¿vale? Sí. Paciente, código, parada, en tus manos está, o intentas que en tus manos esté, o te sientes responsable de que en tus manos está, que vaya a saludar a los familiares o que tengas tú que ir a decirles. ¿Cómo un ser humano se maneja en esas situaciones? Bueno, pues ahí tengo que decir que la verdad que el sistema sanitario español y el sistema MIR, donde aprendemos, es suficientemente bueno como para para entrenarte súper bien. Pues a lo mejor es lo mismo, lo que pasa es que llama menos la atención que el motorista de MotoGP que pasa la curva a 210 km por hora justo en el trazado perfecto, en el momento adecuado, pero es que ha dado esa curva 1000, 2000 y 3000 veces. Pues nosotros hacemos cada año cientos de intervenciones iguales y al final es otra más. Obviamente no hay dos intervenciones
iguales. En alguna hay que poner un marcapasos, en otra tienes que poner ayuda extracorpórea, no hay 2 arterias iguales, pero al final el sistema es bueno y creo que nos entrenan bien. Y yo, así personalmente, si quieres, sincerándote, ¿Vale? soy una persona que más o menos siempre he llevado bien eso. Me pongo nervioso mis primeras veces, pero muy pocas. Creo que hago bien mi trabajo. Y cuando yo más me cago o se me ponen los huevos de corbata, es cuando hay una complicación que no preveías. Y nosotros siempre tenemos que estar en nuestro trabajo, tenemos que ir por delante de las complicaciones. Vale. O sea, nosotros estamos arreglando una arteria, pero estamos ya pensando qué puede pasar. O sea, ¿cómo voy a solucionar lo que puede pasar mal? Si la arteria se rompe, si pierdo algo de material. Entonces yo lo tengo todo controlado. Eso es mi manera de trabajar. Y eso a mí me tranquiliza mucho. En cambio, cuando ha pasado algo que no preveía, tipo que se ha roto algo donde no esperaba que se rompiese, ahí yo pues sí que me tiembla el pulso. Pero la verdad que tengo que decirte que, bueno, siempre es solventado. Bueno, el cirujano, que digo cirujano porque el intervencionista que no tiene complicaciones es el que no opera. O sea, todo te va a pasar. Pero el sistema es bueno y los hospitales públicos en España están bien dotados para poder solucionar lo que pueda pasar y afortunadamente no ocurre es algo muy extraordinario. Qué bueno, pues este bloque también me ha encantado, la verdad, ¿eh? Qué respuestas, macho. Joder. Vale, y bueno, un poco por mencionar, eres un rockstar, ¿no? O sea, eres un cardiólogo que ha llegado a conseguir ser conocido, a salir en todos los medios, lo cual me alegra muchísimo. Y seguro que a mucha gente le interesa saber un poco más de ti, ¿no? También, sí. y de tu objetivo, ¿no? ¿Qué tenemos que conocer del José Avellán del pasado para entender quién es ahora José Avellán? Qué pregunta. Pues mira, tenemos que entender seguramente que yo he sido un niño obeso que llevó una alimentación muy mala por su educación familiar. Muy mala me refiero que no sabían cuál era las... Se dejaban llevar por lo típico. Sí, total. ¿No? Pero además en mi casa bastante mal. Y que encontró en el ejercicio, ya bien pequeño, una manera de verse y de sentirse más saludable y que luego ya, después de su formación como médico, como cardiólogo, como subespecialista en cardiología intervencionista, encontró en aprender que lo más importante para tu salud son tus hábitos. Es una buena alimentación, es hacer ejercicio físico mejor hecho, es conectar con los demás y descansar bien. Y como yo ya era médico cuando aprendí eso, y no me lo había enseñado, el sistema de salud me había enseñado a tratar, me había enseñado lo que hemos comentado, a tratar un infarto, pero no me había enseñado a evitarlo. Eso me sensibilizó mucho también. Y entonces, creyendo que yo debía de aportar algo de salud a las personas, o digamos como objetivo personal, pues eso le da sentido al doctor Avellán de las redes. Pero José Avellán era esa persona que no sabía cuidarse. Y cuando lo llevó a la práctica, dijo, no puede ser que la medicina actual no esté entendiendo esto. Pues yo, José Avellán persona, quiere tener también, o tiene la responsabilidad ética de decirle a la gente que, oye, que si esto lo pones, vas a enfermar menos, ¿no? Y probablemente el ser una persona, si yo desde pequeño hubiera tenido unos buenos hábitos, eso no me habría sensibilizado tanto. Entiendo. Por eso creo que esa es la respuesta que tengo que darte, sí. Qué buena, qué buena. Yo creo que le da sentido a eso, sí. Y hay que acabar ya, pero tengo que preguntarte, ¿por qué cardiología? Bueno, porque es una especialidad chulísima. Yo hice medicina, yo no sabía, yo estaba entre dos al final, entre trauma y cardiología, porque quería hacer algo con las manos, ¿no? Y cardiología es una especialidad muy amplia. Y cardiología, pues porque es importantísima, la salud cardiovascular es lo que principalmente nos mata, pero tengo que decirte que es que llevada a la práctica la cardio es chulísima. Es chulísima porque estás hablando de un órgano que por el aparato circulatorio afecta a todos los demás, es muy importante. Estás hablando de lo que principalmente nos mata y eso hace que haya mucha investigación sobre ello, entonces tienen muchas herramientas y mucha terapéutica. Y luego los cardiólogos clásicamente han sido muy listos y se han quedado ellos con sus herramientas diagnósticas y terapéuticas. Eso hace que cuando tú haces cardiología, en la mayor parte del mundo, yo creo que en todo el mundo, también haces ecografía de corazón, también haces TAC
cardíaco, también haces resonancia cardíaca, también haces intervencionismo estructural y coronario cardíaco y también haces ablación, estudios electrofisiológicos y ablación de arritmias. En cambio, otras especialidades, por ejemplo, los neurólogos no hacen neuroradiología intervencionista. Lo hacen los radiólogos o los neuroradiólogos intervencionistas. En cambio, todos los cardiólogos intervencionistas son cardiólogos. Entonces, como que tú entras y dices, es que es como una medicina entera. Y luego, pues que está chulo, ¿no? Porque no estás hablando de un órgano estático, es un órgano dinámico, no tiene nada que ver con todos los demás. Fue una mezcla un poco entre la algoritmia y la artista, la vena puede artista ser, tuya. puede ser. Puede ser. Macho, porque de los dos mundos, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, hasta aquí este episodio, hasta aquí esta charla que me ha encantado, te lo tengo que agradecer en el alma. Vamos, me ha súper encantado y espero que a la gente le haya encantado también y le haya servido. Y sí que me gustaría que te despidas un poco de la gente que nos haya visto con un mensaje, que escojas un mensaje y que les lances ese mensaje que te gustaría que escuchasen de ti. Pues sí, pues mira, yo si tuviera que decir, en principio, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor. Además, un honor con el cariño que te tengo y con todo lo que te respeto desde el punto de vista, si no, seguro que aquí se ha dicho muchas veces, pero tú eres un crack analizando datos y eso es súper importante porque una parte muy importante de esto que llamamos ciencia es tener evidencia, ¿no? y estudios experimentales de lo que estudiamos, ¿no? En este caso la salud. Entonces, de verdad que por el respeto y el cariño que te tengo, muchas gracias. Y esto es un orgullo y me alegro que te haya gustado y que os haya gustado. Pero bueno, hablándole a la gente, yo sí que creo que es muy importante, o el mensaje que es más importante de todos es el de que se prioricen y se quieran cuidar, se quieran mimar. Porque el sistema y la sociedad en la que vivimos no te va a ayudar a disminuir tu riesgo de enfermar. Y lejos de creer que me ha dado un infarto, me ha salido hipertensión porque me ha tocado, muchas veces nos lo ganamos poco a poco en el día a día. Entonces, más allá de que hay que comer sano, hacer ejercicio o focalizarse en que tengo que dormir bien, muchas veces es simplemente decir, oye, voy a empezar a darme valor, que llevo toda la vida corriendo de allá para acá, queriendo hacer todo ya y teniendo que complacer a los demás. Oye, voy a darme yo valor. La tranquilidad es una parte muy importante de la vida, flexibilizar es una parte muy importante de la vida y comer sano y hacer ejercicio sienta muy bien. Pero no es porque tengas que comer sano, sino porque te tienes que creer. Y si te quieres tú y quieres a los tuyos, pues sabrás que tienes que también ponerte un poco en relevancia para que ellos disfruten de tu salud también, igual que tú de la de ellos, ¿no? Entonces el mensaje es simplemente priorizaros, que se cuiden, que se mimen y de ahí ya vendrá todo lo demás. Muy bien, pues un mensaje importantísimo. Tenéis las redes sociales del Dr. Avellán en la descripción del vídeo y nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Saludo.